Venu Shalom Aleichem, paz para todos ustedes. Bienvenidos a este su programa Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Producido por el Ministerio Evangelístico Internacional, Kedushá, Santidad y las Asambleas de Dios, acá en Guayaquil, República del Ecuador, para toda Iberoamérica. En este su programa estamos estudiando las señales que preceden al arrebatamiento de la Iglesia. En el programa anterior hablamos sobre Noé y los tiempos contemporáneos que estamos viviendo hoy en comparación a los previos al diluvio. Pero hay algunos tópicos que quedaron pendientes y que son imprescindibles de estudiarse en esta oportunidad. Vamos sobre la marcha, por favor, a Lucas, capítulo 17, versos 26 y 27, por favor. Veamos lo que Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías de Israel, declara. Dice, como fue en los días de Noé, verso 26, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Uno de los factores importantes antes del diluvio fue el desarrollo tecnológico de esa generación. Déjeme decirle lo siguiente: Dios nunca, jamás destruyó a una sociedad cuando ésta empezaba a desarrollarse. Por el contrario, el Señor destruyó a los pueblos rebeldes cuanto mayor apogeo alcanzaron, porque fue en el momento en el que más desafiaron al Señor. Mire, a veces uno cree y comete el error de pensar que antes del diluvio o que Noé era contemporáneo de Pablo Mármol o de Pedro Picapiedra, era un troglodita, ¿verdad?, viviendo en una caverna, aislado totalmente de la civilización. Pero ese es un concepto equivocado, casi caricaturesco de Noé, porque Noé tuvo que trabajar 120 años para fabricar un arca de un tamaño que realmente es sorprendente para la época en la que se hizo. Déjeme decirle algo muy importante y por favor tome en cuenta. El arca de Noé tenía 3 pisos de alto y el equivalente a 17 vagones de tren de largo. ¿Se da cuenta? Definitivamente esa fue una obra arquitectónica deslumbrante para su época y estoy seguro que para el día de hoy también. Definitivamente, claro, Noé no cometió la torpeza que cometieron los fabricantes del Titanic, que colocaron en la parte delantera del barco una frase que decía, ni Dios logrará hundirme. En su primer viaje se hundieron. En cambio, el barco que hizo Noé fue para salvación, no para perdición, y para la gloria del eterno y bendito Rey del universo. Pero le estoy diciendo algo que me parece importante destacar. En la época antes del diluvio hubo un desarrollo tecnológico impresionante. No eran trogloditas, lo vuelvo a decir. Así también en este tiempo, antes del arrebatamiento de la Iglesia, que será como un diluvio, entre comillas, lleno de juicios y castigos de Dios contra la tierra, cuando la Iglesia se haya ido a los cielos de aquí a muy poco tiempo, la tecnología ha desarrollado de una manera impresionante. Definitivamente, Daniel capítulo 12, verso 4, demuestra esta realidad. Mire, por favor, Daniel capítulo 12, versículo 4, dice la palabra del Señor. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Daniel vivió 400 años antes de Cristo, aproximadamente, antes del Mesías. Y mire, hasta el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Mire, yo quiero que por favor tome en cuenta este pasaje. Y la ciencia aumentará y correrán de aquí para allá. Cuando los hermanos Wright, de origen judío, por cierto, inventaron el avión, el aeroplano, nunca imaginaron el desarrollo que hoy podemos ver. Aviones Boeing 727 o de distinta clase, aviones de guerra, aviones supersónicos que están surcando los cielos en este planeta. Algo que estaba tal vez muy lejos de la imaginación de los hermanos Wright hace tiempo atrás, cuando la tecnología era incipiente, cuando tal vez recordamos la época de Simón Bolívar, por hablar de un libertador conocido por todos nosotros, se tenían que trasladar en grandes comitivas durante días y días, de semanas, de un lugar a otro. Hoy en día en un avión uno puede trasladarse en cuestión de minutos, o los automóviles en la autopista. Definitivamente la gente corre de aquí para allá porque las facilidades están al alcance de todos nosotros. Claro, lo hemos dicho en el programa anterior, en la época prediluviana también tenían una facilidad
podían desplazarse de un lugar a otro con relativa facilidad. Esa vez los continentes no estaban separados. África estaba pegado a América, Europa estaba pegado por completo a América. En fin, todo era una masa geográfica y permitía relativamente el tráfico de humanos en aquel tiempo, el movimiento de los humanos. Pero hoy, con los continentes separados a raíz del diluvio, habrá que decirlo otra vez, ¿verdad? La humanidad puede desplazarse en cuestión de horas o minutos a través de los distintos medios de transporte que hoy conocemos. Pero una de las profecías más llamativas, sin duda alguna, es la que mencionaré en este momento. El profeta Nahum, imagínense, 400 años antes de Cristo aproximadamente también, 600 años antes del Mesías, para ser exactos, disculpen, observó el automóvil. Escuche la profecía de Nahum, el invento del automóvil. Nahum capítulo 2. Escuche por favor lo que dice en el verso 3. El escudo de sus valientes está enrojecido. Está hablando de la parte delantera de un carro, de un automóvil. Los varones de su ejército vestidos de grana como carro de fuego. Y mire, el carro, como fuego, Nahum 2.3, el carro como fuego de antorchas. El día que se prepare temblarán las hayas. Verso 4, los carros se precipitarán a las plazas. Imagínense, a gran velocidad. Con estruendo rodarán por las calles. Imagínense, está describiendo una autopista, Nahum. Su aspecto será como antorchas encendidas. Está viendo automóviles en horas de la noche. Correrán como relámpagos. Definitivamente las velocidades alcanzadas por los automóviles superan las expectativas de los inventores del automóvil, ¿verdad? Se acordará él de sus valientes. Se atropellarán en su marcha. Mira lo que está viendo Nahum, un accidente de tránsito en una carretera en horas nocturnas, cuando los coches se precipitan como antorchas con los faroles encendidos y se chocan unos con otros. Vea, se atropellarán en su marcha, se apresurarán al muro y la defensa se preparará, es decir, el freno del automóvil se prepara antes del choque. Definitivamente Nahum estaba observando un cuadro patente del siglo XXI, nada más y nada menos que 600 años antes de Cristo. Es que eso es para demostrarnos, una vez más, que la bendita Biblia, la palabra de Dios, cielo y tierra terminarán, pero no su palabra. Hoy una vez más nos demuestra que esta palabra de Dios tiene actualidad y tiene futuro, eternidad por delante. Definitivamente, acá Daniel y Nahum se encargan de corroborar que el hombre se desplazará de un lugar a otro con gran velocidad en el tiempo final. Es más, dice Daniel 12:4, correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Claro, operaciones al corazón abierto, la genética, trasplantes, en fin. La ciencia ha desarrollado la tecnología, las computadoras, todos los insumos que hoy hacen la vida cómoda al ser humano, definitivamente estaban profetizados por la Biblia. El hombre ha desarrollado su capacidad inventiva a un nivel realmente impresionante. Desde el fin de la Primera Guerra Mundial hasta nuestros días, el hombre ha desarrollado la tecnología, la ciencia y el transporte de una manera que realmente es sorprendente. Pero lo triste de todo ello es que si bien desarrollan esas áreas, hay otras en las cuales parece quedarse estancado cada día más. ¿Cuáles áreas? La espiritual y la moral. Definitivamente la humanidad de hoy parece que con más furia da la espalda a Dios. El arca tomó 120 años de preparación, pero fue realmente un coloso que salvó a cientos de aves y animales, pero que después se multiplicaron y da lugar a millones de personas y animales hoy en la tierra. Pero vea, por favor, Génesis, capítulo 6, versículo 3. Atienda, por favor. Génesis 6, verso 3. Dice el Señor, hablando previamente del diluvio, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas sus días serán 120 años. ¿De qué habla el Señor en este pasaje de la Escritura? Por favor, présteme atención. Para Dios no fue fácil la decisión de destruir el planeta Tierra con el diluvio. No fue fácil. Acá dice, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. En el corazón de Dios había dolor. Dice que a Dios le dolió ver la corrupción de la tierra antes del diluvio. Pero el conocimiento del bien y del mal estaba en todos los hombres de la tierra. Y pesóle a Dios en su corazón que todos los hombres siguieran el camino del mal, y que todo designio del pensamiento y el corazón de ellos era de continuo solamente hacia el mal. La tierra entonces descubrió su sangre y no cubrió más sus muertos. El crimen de Caín fue multiplicado miles de veces. Y Dios dijo, raeré los hombres que he criado,
desde el hombre hasta la bestia, porque me arrepiento de haberlos hecho. Y no solo eso, sino que en el corazón de Dios había una pugna, una lucha interna, una situación de difícil resolución entre si perdonar a la humanidad, darle más tiempo para que se arrepienta, o de una vez por todas acabar con toda esa humanidad que estaba acabada y sumida en la inmoralidad sexual y la corrupción y la perversión, pero prácticamente sin límite. Definitivamente para Dios hubo una lucha. Y dijo Dios, esto no va a continuar para siempre. No toda la vida voy a vivir peleando entre si perdonarlos, darles más tiempo o destruirlos. 120 años tienen. O se arrepienten o los destruyo. Esa fue la decisión de Dios. No viviré peleando todo el tiempo. No toda la vida voy a vivir debatiendo esta situación, dijo Dios. Noé, escucha mi voz y pon atención, porque ahora te hablaré de mi pena y te diré qué es lo que tienes que hacer. El fin de toda la carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda la carne. Todo lo que hay en la tierra morirá. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la embetunarás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Contigo estableceré mi pacto. Entrarás en el arca tú y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Definitivamente entregó 120 años a la humanidad para que hiciera penitencia, para que se arrepientan los humanos y pidan perdón a Dios por su barbarie. Pero lejos de arrepentirse, al igual que hoy, la humanidad se enardece cada vez más en su rebelión contra Dios, en su libertinaje, en su inmoralidad y su indecencia, en una decadencia que realmente es estrepitosa, que cada día nos convierte en seres que realmente damos más que lástima. Dice que cuando Dios miró la tierra la vio corrompida antes del diluvio. Hoy cuando mira la tierra, Dios, ¿cómo cree que la mira? ¿Con indiferencia? Definitivamente no. Con dolor, al ver una vez más a la humanidad desafiante contra Dios, contra sus preceptos. Definitivamente, el Señor ya le ha dado a esta humanidad más de 2000 años. Escuche, si a los prediluvianos les dio 120 años, a nosotros nos dio más de 2000 años para arrepentirnos, para hacer lo que los judíos llamamos teshuvá, volvernos a Dios y pedir perdón y obedecer en este caso al Mesías, a Yeshua, a Jesús, a su Hijo unigénito, aquel que murió para darnos perdón, salvación y vida eterna. Definitivamente, más de 2000 años Dios le está dando a la humanidad para que se arrepienta, pero muy pronto, este tiempo terminará, este tiempo de gracia, y comenzará un tiempo realmente devastador, en el cual 7 años de destrucción se avecinan a la tierra de manera irremediable, que se conoce en la Biblia como la tribulación. Entiéndame, por favor, luego del arrebatamiento de la iglesia se viene un tiempo calamitoso, un tiempo de una debacle, una destrucción terrible sobre este planeta. Pero escaparán aquellos que estén viviendo en santidad, aquellos que obedezcan a Dios. Déjeme decirle que a nosotros nos queda solamente un camino: obedecer a Dios o perecer. Pero hay otro dato que me parece curioso y necesario de mencionar. Vea, por favor, Génesis capítulo 7. Veamos, por favor, Génesis capítulo 7, versículo 16. Y vamos a tomar algo que me parece interesante. Hablando de Noé, dice que Noé hizo el arca como Dios le había mandado. Tome en cuenta, por favor, esto. Noé no construyó el arca por su propia inventiva, sino bajo la dirección de Dios. En segundo detalle es el siguiente. Noé, para meter a los animales que al final se salvaron, mire qué curioso, los animales, seres privados de raciocinio, se salvaron. Pero aquellos que con el raciocinio decidieron pecar,
perecieron en el diluvio, anegados. Y ojo, paréntesis, en el diluvio no piensen ustedes que cayó agua fría del cielo, ¿verdad? En el diluvio cayó agua hirviendo. Las fuentes rabínico-judías explican textualmente que el agua que cayó del cielo en el diluvio fue agua hirviendo, lo que precisamente fue lo que descompuso a los animales y las plantas y permitió la fosilización de la cual hoy se extrae el petróleo hasta nuestros días. Mire, Noé, cuando construyó el arca y tenía todo listo ya, empezó a llamar a los animales al arca, pero no tuvo que hacer ningún esfuerzo para meterlos. Una de las cosas más curiosas en el diluvio fue esta que le estoy mencionando. Noé no tuvo que corretear detrás de las gallinas y arrearlos y meterlos a la fuerza al arca. Los animales vinieron uno a uno con su pareja, ingresaron uno por especie, llamados por Dios al arca. Noé no tuvo que mover un dedo siquiera para meter a los animales al arca. Lo único que hizo Noé es abrir las compuertas del arca y pararse junto a la puerta y esperar cómo los animales ingresaban con sus parejas para ya escapar de lo inminente que vendría después, es decir, un diluvio, un cataclismo que arrasó con todo vestigio de vida en el planeta, excepto los peces que sobrevivieron, obviamente, a semejante desastre. Pero hay algo más que tengo que tomar en cuenta. Mire que Noé hizo el arca como Dios le mandó, pero hay algo que tenemos que tomar en cuenta de Noé. Noé hizo la voluntad de Dios, perseveró en medio de una generación maligna. Hoy igual nosotros estamos en un mundo donde cada vez ser fieles a Dios nos es más difícil todavía. La pornografía, la inmoralidad y la maldad están bombardeando a la iglesia. Y lo más triste, muy triste es esto, que hay falsos profetas, falsas doctrinas dentro de la misma iglesia que nos están corrompiendo como pueblo de Dios y que si no estamos atentos, si no vivimos en santidad y no vivimos en la palabra de Dios, pereceremos antes del arrebatamiento. Y eso es lamentable. Cuando Noé hizo el arca y los animales ya hubieron entrado al arca, ocurrió esto. Vea Génesis 7:16. Y el Señor cerró la puerta del arca. Mire, Noé no cerró la puerta del arca, fue Dios mismo quien fue a cerrar las puertas del arca. Fue un hecho que realmente fue sobrenatural, definitivamente. ¿Por qué? Dios le puso fin al tiempo de gracia para esa humanidad pecadora. Cerró las puertas del arca. El Señor no mandó el diluvio en horas de la noche, eso también habrá que mencionarlo. Según las fuentes rabínico-judías, el diluvio comenzó a plena luz del día. ¿Por qué lo hizo así el Señor? Para que no diga la gente, quejándose contra Dios, que Él fue injusto, que mandó las aguas en horas de la noche y no les dio tiempo ni a pedir perdón. El Señor lo hizo desafiante. A mediodía el Señor cerró las puertas del arca y empezó la lluvia. Muchos al ver las primeras gotas de agua, y repito que nunca había llovido sobre la tierra, antes del diluvio nunca habían visto lluvia, lo que la humanidad conocía era una evaporación que llegaba hasta cierta altura y descendía como rocío regando la tierra. Eso fue lo que había, efecto invernadero se llama en la ciencia. Anillos de gas alrededor del planeta donde llegaba el agua en evaporación y descendía, pero nunca habían visto una lluvia. Cuando empezaron a caer las primeras gotas de lluvia, ellos se rieron y se mofaron, pero fue tarde, porque ya las primeras gotas de lluvia anunciaron una tormenta incesante de 40 días y 40 noches que acabó con los humanos en aquel tiempo. Ahora, tome en cuenta lo siguiente, el Señor cerró las puertas del arca, y esto es importante de notar, ¿por qué? Vea, por favor, Mateo capítulo 25, comparando con el tiempo actual, Jesús dice lo siguiente, Mateo 10, dice: pero mientras ellas iban a comprar, hablando de las vírgenes sensatas y las insensatas, las últimas, vino el esposo. Mientras iban las insensatas a comprar aceite, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo les dijo: de cierto os digo que no os conozco. Venad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Definitivamente estamos viviendo un tiempo muy parecido al que se vivió antes del diluvio, en el cual existe negligencia en muchos en la iglesia, falta de entrega, falta de compromiso, falta de santidad, falta de amor a Dios, falta de fe, falta de obediencia. Y esas vírgenes insensatas, cuando venga el Señor por la iglesia, se habrán quedado afuera y querrán ir al cielo luego del arrebatamiento, pero las puertas se cerrarán. Escúcheme bien y entiendan, comprendan por favor. Este es un tiempo en el cual Dios quiere que vivamos en santidad. Dios quiere que obedezcamos a su palabra. Pero hay otro factor más que quiero tomar en cuenta antes del diluvio, como una señal muy parecida a la que estamos viviendo hoy. Noé
era un hombre que no solamente obedeció a Dios, segundo, gracias a su perseverancia, a su amor a Dios, es que hoy la humanidad existe, porque de no haber sido Noé y su familia, la humanidad hubiera desaparecido en el diluvio, por completo. Hoy no existiríamos los humanos. Pero no solamente nos legó la sobrevivencia Noé, nos legó la fe como un ejemplo de vida. ¿Por qué? Noé predicó la palabra de Dios en medio de una generación rebelde. Vea lo que dice 2 de Pedro 2, verso 5. Que Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que protegió a Noé, anunciador de justicia. Vea, anunciador, pregonero de justicia. Y con él otras 7 personas, es decir, su familia. Y luego vino el diluvio sobre el mundo de los malvados. Mire la actitud de Dios para con Noé. Lo metió en el arca, a él y a su familia, y los protegió. Así también Dios te dice, cree en el Señor Jesucristo, y tú y tu casa serán salvos. Entrégate a Él, obedece a Dios, porque después viene juicio sobre los rebeldes. Pero mira, para él no fue fácil la situación. Hebreos 11:7, mira lo que dice acá. Fíjate, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, Noé tampoco conocía lo que era una lluvia, ¿verdad? Con temor preparó el arca, por fe. Dijo, bueno, si va a haber lluvia y Dios lo dice, habrá que construir un arca. Él no entendía lo que era la lluvia, pero de todos modos hizo el arca, en la cual su casa se salvara, su familia. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿A qué parte nos llevará el arca? ¿En qué extraña tierra viviremos? El Señor ha puesto el futuro en nuestras manos. Realmente Noé nos dejó un ejemplo de fe impresionante. Él creyó a Dios, aún sin conocer lo que era la lluvia. Preparó el arca y sobrevivió no solo él, sino su familia. Así también Dios quiere que obedezcamos en este tiempo. Mire, y lo he dicho claramente, estamos viviendo tiempos finales. Como en un partido de fútbol, dura 90 minutos, pero luego el árbitro puede adicionar 3 o 4 minutos. Así también estamos viviendo en este tiempo, tiempo de descuento, tiempo adicionado. El Señor está dando un poco más de tiempo a la humanidad y a la misma iglesia para que deje la tibieza y se consagre, porque lo que viene después realmente es terrible. Noé sobrevivió al diluvio. El diluvio representa la tribulación en el Nuevo Testamento, lo que está por venir, la tribulación. Noé representa más que a la iglesia, a Israel, y ahora me entenderá un poco mejor. Noé representa a Israel, entra en el arca, y el arca entra en la tribulación o diluvio. Pero hubo un personaje antes del diluvio que se fue vivo a los cielos. Este hombre representa a la iglesia en el Nuevo Testamento. Su nombre es Hanoch o Enoch. Enoch realmente es un ejemplo tremendo para la iglesia en este tiempo. Un hombre al cual la Biblia no le da más de 4 versículos, pero que dejó un ejemplo de vida impresionante. Y a propósito, entre paréntesis, en el anterior programa leí un extracto del libro de Enoch, las profecías escritas por Enoch, un hombre que vivió antes del diluvio y que anticipó no solamente el diluvio, escribió profecías que aún van hasta el fin del mundo, cosas que todavía no ocurrieron, que realmente Enoch era un hombre de Dios, al cual el Señor lo rescató antes del diluvio, un prototipo de la iglesia que se va al cielo antes de la tribulación. Y esto tiene mucho que interesar a aquellos predicadores y falsas doctrinas que enseñan que el rapto de la iglesia es a mediados de la tribulación. Acá se puede ver un ejemplo. Enoch, que representa a la iglesia. Noé representa a Israel. El diluvio representa la tribulación. Enoch es un hombre muy importante. Existió poco antes del diluvio. ¿Quién fue Enoch? Vea, por favor, Génesis 5:21 en adelante. Vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoch con Dios. Mire, caminó Enoch con Dios. Después que engendró a Matusalén, 300 años, engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Imagínense. Acá textualmente la Biblia da una enseñanza sobre el arrebatamiento. Yo he escuchado a predicadores, aún evangélicos entre comillas, que dicen que el arrebatamiento no existe. Definitivamente, alguien que crea en el Evangelio tiene que creer en el arrebatamiento, de lo contrario no es evangélico, porque el arrebatamiento es una enseñanza del Evangelio, y acá se puede ver un ejemplo de arrebatamiento, antes de desgracia inminente. Enoch se fue vivo al cielo por haber andado con Dios. Enoch fue un hombre que dio un ejemplo también a la humanidad enorme.
Vea qué hizo Enoc. Hebreos 11:5 dice la Biblia, que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Atiéndame, por favor. Enoc fue traspuesto. ¿Qué quiere decir trasponer en este pasaje? Trasponer significa arrebatar. Enoc fue arrebatado, fue llevado vivo, sin haber muerto, vivo se fue a los cielos, para no ver muerte precisamente. Y no fue hallado, preste atención porque esto es un ejemplo de la iglesia, y no fue hallado porque le traspuso Dios, le arrebató el Señor, se lo llevó al cielo. Mire, dice que Enoc no fue hallado. ¿Qué quiere decir con no fue hallado? Que lo buscaron desesperadamente. ¿Dónde anda Enoc? ¿Dónde está Enoc? Y no lo pudieron encontrar. Lo mismo ocurrirá en el día del arrebatamiento, cuando millones de personas desaparezcan y sus familiares y amigos, conocidos y desconocidos, busquen a esas personas que desaparezcan de aquí en breve, de este planeta Tierra. Y buscarán y dirán, ¿dónde está fulano, sutano, mengano? Y no los encontrarán. ¿Y sabe por qué? Porque al igual que con Enoc, el Señor nos llevará vivos a los cielos de aquí a muy poco tiempo. Porque luego viene tiempo de castigo y la iglesia no será parte de ese castigo. Y cuando digo iglesia, no me refiero a una organización religiosa, no me refiero tampoco a una construcción con 2 puertas, 4 ventanas y un techo. Me refiero a aquellas personas que entregaron sus vidas a Yeshua, a Jesús, aman a Dios con todo su corazón, su mente y sus fuerzas, cumpliendo el primer mandamiento. Por más que le digan fanático, si usted ama a Dios, en buena hora que es fanático, porque los que aman a Dios serán arrebatados, traspuestos como Enoc, llevados de la tierra al cielo, trasladados de la tierra a los cielos, de aquí a muy poco tiempo, antes de que las desgracias comiencen a acontecer en este planeta. Escúcheme, Enoc fue traspuesto y no fue hallado porque le traspuso Dios. Y antes de ser salvado, antes de ser arrebatado, antes de ser traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué Enoc no entró al diluvio? ¿Por qué Enoc se fue vivo antes de que venga el diluvio? ¿Sabe por qué? Porque él tuvo la fe suficiente y el ejemplo de vida intachable como para que Dios se fijara en él y lo llamara a los cielos antes de que las desgracias acontezcan. Lo repito, muy poco la Biblia habla de Enoc, pero él escribió un libro de casi 30 capítulos en el cual lanza profecías impresionantes que el mismo Mesías cumplió. Ahora mire, otro detalle curioso. Hebreos 11, 6 y 7 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué cito este versículo? Porque dice que Enoc agradó a Dios y por eso Dios se lo llevó a los cielos vivo. ¿Por qué? Porque tuvo fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Pero qué es fe? No es ver para creer. Eso no es la fe. La fe no es ver para creer. La fe es creer para poder ver. Primero se cree con el corazón y luego se mira con los ojos, hecho realidad aquello que se vio primero con el corazón. Por eso, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de aquellos que le buscan. El ateo no puede agradar a Dios, porque primero no cree ni siquiera que Dios esté ahí, y segundo, mucho menos va a recibir recompensa de Dios. Pero aquel que cree en el Señor y le ama y le obedece, aquel puede ver a Dios y aquel puede experimentar el resultado de creer en Él, que es la salvación. La esperanza de la fe es alcanzar la salvación y somos salvos por medio de la fe. ¿Y de dónde viene la fe? La fe viene por el oír, pero no cualquier cosa, sino por oír la palabra de Dios. El que oye la palabra de Dios, porque mis palabras son espíritu y son vida, dijo el Mesías. Y no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquellos que viven en fe alcanzan la salvación y aquellos que viven en fe serán arrebatados en el momento en el cual suene la trompeta de aquí a muy poco tiempo. Definitivamente Enoc nos da una enseñanza del arrebatamiento que es digna de destacarse. Déjeme decir una cosa, en el arrebatamiento un grupo será resucitado y otros arrebatados. ¿De qué estoy hablando? Lo he mencionado en el primer programa y lo corroboro ahora. Escúcheme bien, en el día del arrebatamiento los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué es el arrebatamiento? Lo vuelvo a tomar. Es el momento en el cual Jesucristo recoge a la iglesia, recoge a los suyos y se los lleva a los cielos, para luego iniciar los castigos sobre la tierra. Dios no castigará la tierra mientras la iglesia esté aquí. Escúcheme, Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y así estaremos por siempre con Él. Pero mire,
Vea usted, resucitados, muertos en Cristo, y los que vivimos seremos arrebatados, así como fue Enoc, vivo. Sin haber entrado a la tumba, Enoc fue vivo a los cielos, así también la iglesia en el momento del rapto. Pero hay algo que a mí me parece imprescindible de mencionar. En el arrebatamiento, se puede también tomar otro ejemplo. Hubo otro ejemplo de arrebatamiento, y esto lo digo porque hay muchos predicadores, equivocadamente enseñando, por cierto, que dicen que el arrebatamiento no existe, que el arrebatamiento es un invento, que el arrebatamiento no está en la Biblia y que no entienden de lo que se está hablando. Escúcheme bien, el arrebatamiento existe. La figura de Enoc, hace pocos minutos mencionada, es una muestra de que existe el arrebatamiento, que las personas se pueden ir vivas al cielo sin morir. Eso será arrebatado. Uno de ellos fue Enoc. Ahora mire, voy a hablar de otro personaje. ¿De quién? Del profeta Elías. ¿Qué pasó con el profeta Elías? Eliahu Hanabí, como lo llamamos los hebreos. Escuche lo que pasó con el profeta Elías. Veamos por favor Segunda de Reyes, les parece, capítulo 2, versículos 9 al 12. Tengan la amabilidad. Mire lo que pasó con el profeta Elías. Verso 9. Cuando habían pasado el río, Elías le dijo a Eliseo: pide lo que quieres que yo haga por ti antes de que yo sea quitado de acá. Y Eliseo le dijo: te ruego una doble unción, doble porción de tu espíritu sobre mí. Él le dijo: me estás pidiendo una cosa muy difícil, muy complicada. Si me miras, si me vieres cuando yo fuera quitado de aquí, te será hecho. Pero si no, no. ¿Qué tuvo que hacer Eliseo para recibir la porción? Mirar a los cielos, mirar a los cielos. Y es lo que tenemos que hacer en este tiempo nosotros también, poner nuestra mirada en los cielos, en las cosas de arriba y no en las terrenales. Ahora continuemos, verso 11. Y aconteció que yendo ellos, Elías y Eliseo, y hablando entre sí, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego. Mire, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino, vivo. Y viendo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y gente de a caballo. Y nunca más le vio. Mire lo que pasó acá. Un prototipo exacto del arrebatamiento también. Elías se va vivo al cielo y Eliseo se queda. Mire, atiéndame, Elías representa a la iglesia. Elías se fue vivo al cielo y después vino castigo sobre la nación de Israel, juicio como el que vendrá sobre Israel tras el arrebatamiento de la iglesia, porque Israel firmará la paz con un personaje diabólico, el anticristo, que se presentará como el mediador en el conflicto entre árabes y judíos de aquí a poco tiempo. Pero se quedó en su lugar Eliseo. Cuando se fue Elías, se quedó Eliseo. Eliseo representa a la nación de Israel predicando en medio de la tribulación. Cuando la iglesia se vaya, 144.000 judíos, no testigos de Jehová. Desgraciadamente esta secta trata de hacer creer al mundo que los 144.000 serán testigos de Jehová y no leen la escritura tal cual está escrita, porque el Apocalipsis dice que los 144.000 serán de las 12 tribus de los hijos de Israel, es decir, judíos de nacimiento, de sangre, que saldrán a predicar luego del arrebatamiento. Pero mire, cuando Elías se va al cielo, Eliseo se queda. Pero ¿cómo queda Eliseo? Mire por favor la exclamación en el verso 12, Padre mío, carro de Israel. Desesperadamente, Eliseo gritaba con la mirada puesta en el cielo mientras se iba Elías. Ahora atiéndame, así también ocurrirá en el momento del arrebatamiento. ¿Por qué se los digo? En el día del arrebatamiento, millones de personas serán llevadas a los cielos vivas. Lo más triste es que otros se quedarán. Y lo más terrible de todo es que muchos cristianos, entre comillas, que no nacieron de nuevo, que calientan los asientos en las iglesias, pero no hacen la voluntad de Dios, están solamente ahí nominalmente de adorno, honrando a Dios con la boca, pero no con el corazón, se quedarán muy pronto en el arrebatamiento si no deciden cambiar de rumbo sus vidas. Escúcheme bien, por eso dijo Jesucristo, mire el mismo cuadro de Elías y Eliseo. Yeshua dijo en Lucas 17, 34 al 37, os digo que en aquella noche 2 estarán en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Cuando digo tomado me refiero a arrebatado también. Es decir, uno será arrebatado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Una será arrebatada y la otra dejada. 2 estarán en el campo, uno será arrebatado y el otro dejado, igual que Elías y Eliseo. Y respondiendo le dijeron, Señor, ¿dónde?
Mire, escúcheme bien, a los cielos. Muy pronto ascenderemos a los cielos. El Señor hará sonar la trompeta y la iglesia se irá, muchos se irán, pero también demasiados se quedarán. Desgraciadamente hoy estamos siendo testigos de tanta tibieza en la iglesia, tanta superficialidad, predicadores que solamente hablan de prosperidad, bendición, paz y amor, pero no hablan de justicia, no le dicen a la gente que viva en santidad, le hablan solo de prosperidad, pero no le hablan a la gente y le dicen que se arrepienta, que viva en santidad, porque Jesús está a punto de venir. Nuestro tesoro tiene que estar en el cielo, no en la tierra. El ser bendecido y el ser prosperado no es malo. Diezmar es una bendición, es un mandato. Ofrendar es una bendición. Pero exagerar y abusar con una teología de la prosperidad implacable realmente no es correcto. Hoy, más que nunca, la iglesia tiene que escuchar un mensaje de santidad. Santidad es el mensaje que Dios quiere enviar a la iglesia, porque sin santidad nadie verá al Señor en el arrebatamiento. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán al Señor. No podemos cambiar el mensaje. Cristo viene pronto. Hoy el mensaje es: el Señor viene ya está viniendo, el tiempo está cerca. Definitivamente todas las señales antes del rapto se han cumplido, y definitivamente la más dolorosa es la misma tibieza de la iglesia, la apostasía, un evangelio que no es evangelio, un evangelio aguado que se predica desde muchos púlpitos, donde los predicadores a veces hablan a la gente solo lo que la gente quiere escuchar, le dicen a la gente lo que la gente quiere oír, pero no lo que Dios quiere hablar. Han perdido la dirección del Espíritu Santo, y eso es una pena, que están llevando millones de almas al infierno, mientras nosotros, predicadores, con la verdad, nos callamos. Este es el tiempo en el cual tenemos que volver a la santidad y a predicar bajo la dirección del Espíritu Santo y no bajo el interés personal. Tenemos que predicar lo que el Espíritu Santo le habla a la iglesia, no lo que nosotros queramos predicar. Escúchenme bien, amigos en Iberoamérica, el Señor está llamando a la puerta de la misma iglesia y le dice: he aquí que yo estoy a la puerta y llamo, iglesia. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Hoy en día se están haciendo iglesias donde Dios no está dentro, está en la calle y no lo dejan entrar. Definitivamente, desgraciadamente, en algunas denominaciones, y lo digo abiertamente en Iberoamérica, están cayendo en un error tangencial, están convirtiendo la iglesia en un circo, donde muchos hacen de payasos, y están dejando de lado la dirección del Espíritu Santo. No predican con la convicción de pecado para el hombre. Hoy en día predican solo para el interés de los humanos. Escuchan la gente lo que quiere oír, pero no lo que Dios les quiere hablar. Y ese es un pecado por el cual los predicadores daremos cuenta a Dios en el día del arrebatamiento, si no nos arrepentimos y no predicamos, lo repito una vez más, bajo la dirección del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, tiene que inspirar al predicador, no la necesidad o el interés de la iglesia, sino el interés del corazón de Dios. Definitivamente, amados hermanos, estamos viviendo un tiempo impresionante, clave para la iglesia, cerca al arrebatamiento, a las postrimerías. Debemos esperar el arrebatamiento en santidad. Jesucristo le dijo a la iglesia esto, y se lo repito a ustedes, Lucas 12, verso 35 en adelante: estad ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Sabe? Cuando veo Lucas 12:35, la primera parte del verso dice: estén ceñidos vuestros lomos. Esta frase, ¿sabe dónde aparece? En Éxodo 12, cuando los judíos salimos de Egipto, de la esclavitud. Preparados, listos, ceñidos los lomos, preparados para escapar, para salir de la esclavitud en la cual estábamos sometidos. Así también hoy en día tenemos que estar preparados y listos para salir a los cielos en el momento en que la trompeta suene. Estar listos, tenemos que tener las maletas espirituales llenas y listas, porque en cualquier momento sonará la trompeta y tenemos que partir en el momento en que el arrebatamiento ocurra. Porque si usted se queda en el arrebatamiento, mejor le fuera ni haber nacido. Ahora es más, y vuestras lámparas encendidas, la luz. Nosotros somos la luz del mundo, pero si la luz no está encendida, ¿en qué tinieblas realmente estamos viviendo hoy en día? La luz del Mesías tiene que alumbrar a través nuestro, pero es triste ver cuánta gente hoy se aparta del Evangelio y cuánta otra gente no quiere escuchar el Evangelio por el mal testimonio de los malos cristianos que hacen que la gente blasfeme contra Dios. Bien dice la Escritura: por culpa de ustedes el nombre de Dios es blasfemado. Tanta gente que no quiere escuchar nada del Evangelio por el mal testimonio de muchos tibios e hipócritas, pero que no viven en santidad, no viven la palabra, la utilizan para atacar o para cualquier otra cosa. Definitivamente son lo que Pablo llamó enemigos de la cruz de Cristo. Y lo digo con claridad, es triste ver que tanta gente tropieza porque la iglesia, que es la luz del mundo, no alumbra como debiera. Es más, verso 36, y vosotros, dijo Jesús, sed semejantes a hombres
que aguardan a que su Señor regrese de bodas. Estad preparados para que cuando llegue llame y le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga les halle atentos, atentos. Pero hoy en día tenemos una iglesia tan desatenta, una iglesia que atiende todo menos lo que pasa en el cielo. Estamos cayendo en el mismo error de los fariseos hipócritas en la época de Jesús. Jesús les dijo: hipócritas, ustedes miran el cielo nublado y dicen que va a llover, ven el cielo con viento y saben que va a ser sol, pero son incapaces de reconocer el tiempo de Dios. No pueden reconocer las señales de Dios. No podemos seguir viviendo a ciegas, no podemos andar a ciegas en la iglesia, sin dirección, solamente viviendo el día a día. Tenemos que entender que la iglesia, más que nada en el mundo, tiene que vivir pensando en la eternidad, en una eternidad que se abrirá en muy poco tiempo más, cuando las puertas del cielo se abran y la iglesia ascienda a los cielos. No podemos cambiar la mirada. Tenemos que poner nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, poner nuestras miradas en las cosas celestiales y no en las cosas terrenales. Definitivamente no podemos cometer ese tipo de errores, más aún cuando el Señor está a punto de recoger a su pueblo. Vea por favor Colosenses capítulo 3, versículos 1 en adelante. Si pues habéis resucitado con Mesías, con Yeshua, el Mesías Cristo, buscad las cosas de arriba donde está el Mesías, sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, se refiere a la manifestación en el arrebatamiento, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pero ¿dónde tiene que estar nuestra mirada? En las cosas de arriba. Es que otra vez tenemos que recordar lo elemental y lo básico del Sermón del Monte. Mateo capítulo 6, Jesús dice lo siguiente, en el verso 19 en adelante: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el ladrón corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. No podemos cometer el error terrible de poner nuestra vida y nuestra vista en las cosas terrenales. El Señor nos está diciendo: miren a los cielos, levantad vuestras cabezas y erguíos, porque vuestra redención está cerca. Definitivamente estamos cerca de ser arrebatados, pero lamentablemente, en todo el mundo se está viendo una corriente de predicadores y doctrinas que están confundiendo a la iglesia, la están distrayendo. El diablo está distrayendo a la iglesia de una manera tan sutil, apartándole de la mirada en las cosas celestiales y haciéndoles creer a los cristianos que Cristo vino a esta tierra solo para enseñarnos a vivir mejor en la tierra, y no. Ese no es el verdadero evangelio. Cristo no vino para enseñarnos a vivir bien en la tierra, sino para vivir bien en la tierra, pero además para vivir eternamente en los cielos, en santidad y obediencia a su palabra. Nuestra mirada y nuestro tesoro tiene que estar en lo celestial, en lo espiritual, en las cosas de Dios. Busquemos el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Acá dice el Señor: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor los encuentre obedientes, atentos cuando Él venga. Veamos por favor Mateo 24, 42. Escuche lo que Jesucristo le dice a la iglesia: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No sabemos en qué momento viene el Señor, pero que está pronto, sí, está cerca. Lo hemos visto en nuestros programas. Las señales que preceden al arrebatamiento nos demuestran que Jesús está a punto de venir. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora ha de venir el ladrón a su casa, velaría, estaría atento y no lo dejaría entrar. Por tanto, ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora en que menos penséis. Eso es lo más triste, que la iglesia en el momento menos pensado se verá sorprendida, en muchos casos, por el arrebatamiento. ¿Por qué digo en muchos casos? Porque muchos creyentes van a ver el rapto y ni siquiera se imaginan cuán cerca está. Y se quedarán, y lo repito por enésima vez, mejor les fuera ni haber nacido que quedarse en el día del arrebatamiento. Por eso Jesucristo le dijo a la iglesia en Apocalipsis 3:3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntate, porque si no velas como ladrón, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora haya venido yo sobre ti. Y entiende esto más, Apocalipsis 22:10, escuche lo que dice: el tiempo está cerca, el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, pero el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese más todavía.
He aquí que yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Escúcheme bien, el que es santo santifíquese más todavía. ¿Y cómo nos vamos a santificar? Pues Jesucristo recuerda las palabras del mismo rey David: santifica tu palabra es verdad. Dios no quiere gente oidora de su palabra, gente que escuche y aplaude en los cultos, sino gente que ponga en práctica su palabra y su verdad. Esa gente vive en santidad porque el practicar la palabra de Dios nos hace vivir en santidad, porque la palabra de Dios irradia santidad y el Espíritu Santo nos guía a la santidad, porque es Espíritu Santo, no es espíritu pecador. Entienda que el que no vive bajo la dirección del Espíritu Santo vive en la carne, y los que viven en la carne no pueden agradar a Dios, y los que no agradan a Dios se quedarán en el día del arrebatamiento. No es tan difícil de entenderlo, ¿verdad? Pero es tiempo que hagamos la voluntad de Dios, porque muchos me vendrán en aquel día a decir: Señor, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos demonios. Déjeme decirle, Judas también hizo milagros y no se salvó. Escúcheme bien, el que usted haga milagros de parte de Dios, predique de parte de Dios, si no vive en santidad, olvídese, usted no entrará al cielo, se lo puedo asegurar. No yo, Jesucristo se lo dice. Él mismo nos desenmascara a aquellos que creemos tener el cielo comprado y no vivimos en santidad y obediencia a su palabra. Lamentablemente, estamos viviendo una época en la cual estamos dejando de lado la santidad. Déjeme decir esto más para la parte final del programa. Arrebatamientos en la Biblia hubieron, y los vamos a recopilar. Escúcheme, cada 2000 años hubo un arrebatamiento en la Biblia, cada 2000 años promedio. En los primeros 2000 años, Enoc se fue vivo al cielo. Se quedó Noé, que representa a Israel, en el diluvio, que es la tribulación que está por venir. Pasaron otros 2000 años aproximadamente, y Elías se fue vivo al cielo y dejó su lugar a Eliseo, que es Israel. Y en cambio Elías representa a la iglesia. Y vino tiempo de castigo sobre la nación de Israel. Pasaron otros 2000 años y se fue vivo, arrebatado a los cielos, Jesucristo. Yeshua HaMashiach fue vivo a los cielos. Apocalipsis 12, hablando, dice: la mujer que está frente al dragón dio a luz un hijo que fue arrebatado para Dios y su trono. La mujer del Apocalipsis 12 no es la Virgen María, como los católicos pretenden hacérnoslos creer, sino que es la nación de Israel dando a luz al Mesías, que es perseguido por el diablo en el momento de su nacimiento. Herodes organizó la matanza de los niños, habrá que recordarlo. Pero dice que ese hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Jesús fue arrebatado al cielo, llevado vivo al cielo. Pero han pasado ya más de 2000 años. Y el que está cerca es el arrebatamiento de la iglesia. Definitivamente, creo ya en la parte final de este programa, puedo decirles algo con total sensatez. Es tiempo que se arrepientan, que decidamos vivir en santidad y obedecer la palabra de Dios. Amados amigos, hermanos del Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, santidad. Ustedes han tenido la oportunidad de ver su programa Historia en el Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Amigos de Iberoamérica, Shalom Aleichem, Leitraot. Paz a todos ustedes. Hasta pronto. Muchas gracias.